Muy buenas tardes. Dentro de la actividad que está planteada para este módulo, se nos han generado algunas preguntas, las cuales les voy a dar respuesta. La primera pregunta es la importancia que tiene el módulo de legislación penitenciaria dentro de las metas planteadas como para ejecutar como director del establecimiento de reclusión, donde se contará con el apoyo de personal de servidores penitenciarios. Mi respuesta es que este módulo de legislación penitenciaria es sumamente importante, es fundamental, toda vez de que allí se nos está poniendo en conocimiento todas las normas, reglamentos, leyes, toda la parte jurídica, el soporte que tenemos en la parte penitenciaria. Y de allí la importancia de que nosotros tengamos ese pleno conocimiento para poder orientar a ese personal, para poder encauzar que nuestro personal desarrolle los planes y proyectos tales y como están establecidos precisamente en esa norma, no transgredirla y esto nos dará la certeza de que estamos realizando un muy buen trabajo y vamos a evitar encauzar algún perjuicio en la imagen institucional en caso de generar alguna vulneración de esa norma. Importante pues que nosotros como directores penitenciarios tengamos el conocimiento pleno de toda la parte normativa, de toda la parte reglamentaria y que este conocimiento no se quede única y exclusivamente en nosotros, sino que seamos partícipes de seguirlo multiplicando a todas las personas, a los funcionarios penitenciarios que tienen la oportunidad de laborar con nosotros. Dentro de la segunda pregunta que nos es formulada es enumerar algunas modificaciones que se realizó a la Ley 65 del 93 a través de la 1709 del 2014. Es importantísima esta ley, es la parte fundamental, es el norte que tenemos nosotros en la parte penitenciaria y encontré algunas modificaciones que se realizaron especialmente al artículo cuarto, que se modifica en su artículo quinto de la ley 65 y que nos habla de la dignidad humana. Para nosotros es sumamente importante este tema de la dignidad humana en los centros de reclusión. La importancia que adquiere el que nosotros estemos adheridos a esos tratados internacionales y obviamente que la dignidad humana y los derechos es un derecho fundamental y es innato de cada persona y debemos nosotros velar porque se dé este buen trato, se le dé ese respeto a esa persona con dignidad. El hecho de que no se tengan los recursos suficientes o como quisiéramos, pues no es una causal de eximir de esa responsabilidad, del deber de brindar esas condiciones y de brindar ese trato digno a las personas que están privadas de la libertad. Por lo tanto, fundamental el respetar esta dignidad humana. Otra de las modificaciones que se realizaron fue la realizada al artículo 16, que se modificó en su artículo 24 de la ley 65 y nos habla lo que es el tema de los inimputables. Personas que tienen esos trastornos mentales que son permanentes o transitorios y que definitivamente requieren de una atención especial. Lo que nos dice aquí es que debemos nosotros darle ese manejo con el personal profesional capacitado para que se pueda resocializar a estas personas, para que se pueda dar la oportunidad de que estas personas privadas de la libertad reciban esa atención profesional de psiquiátrica, de rehabilitación y que siempre tenga como único objetivo esa inclusión familiar, social y laboral. Entonces, importantísimo de que se le dé ese tratamiento a estas personas que tienen esta condición. Otra modificación que quiero exponer es la del artículo 31, donde se realiza una adición de un artículo a la ley 65 del 93 en la adición de la 29F, que nos habla sobre lo que es la revocatoria de la detención y prisión domiciliaria. Entendida esta prisión domiciliaria como esa medida sustitutiva de la detención preventiva cuando se considera que la residencia es suficiente para cumplir con esos fines de la medida de aseguramiento. Importantísimo en estos momentos en donde los jueces de la República
están brindando este beneficio de la prisión domiciliaria y de otra manera la importancia que adquiere el que se cumplan unos parámetros para poder mantener esta medida. De igual manera, las personas o los privados de la libertad que están bajo esta condición o bajo este beneficio, que se aparten de las conductas que deben mantener, obviamente podrán ser capturados por la Policía Nacional en caso de ser hallados violando esta prisión domiciliaria y ser puestos a disposición en el menor tiempo posible, antes de las 36 horas, ante el juez que le brindó y le dio esa medida para que él estudie la situación presentada y mire a ver si se revoca esa medida. Es importantísimo el tratamiento que se le da a esta medida domiciliaria. Una situación especial que uno pregunta y le comentan las personas que trabajan en el sistema penitenciario tiene que ver con este artículo, el artículo 33, que se adiciona un artículo a la ley 65 del 93 y es la adición en el artículo 30A. Este artículo 30A nos habla de que la unidad de servicios penitenciarios carcelarios, USPEC, en todos los centros carcelarios y penitenciarios debe adecuar con elementos tecnológicos y necesarios para la realización de las audiencias virtuales, para que este privado de la libertad pueda, en los términos y en los momentos que los jueces determinen pertinente, realizar esas audiencias. De igual manera, a los jueces se les impone que también deben tener esa capacidad de poder realizar estas audiencias del tema virtual y así se evitan esos desplazamientos que a veces son un riesgo, una amenaza que se genera en el desplazamiento y finalmente que se necesita prever unos recursos desde la movilidad hasta el personal que va a realizar ese acompañamiento y en muchas de las oportunidades no hay el personal suficiente para realizarlas. Por eso la importancia de que estos medios tecnológicos nos van a ayudar a que se den esas audiencias y no sean retardo a los procesos que se llevan a cada uno de los privados de la libertad. Otro artículo que es pertinente analizar es ese artículo 53, que está modificado en el artículo 75 de la ley 65 del 93, que nos habla de las causales de traslado. Causales de traslado que están contempladas en el Código Penal y que existen las siguientes, como lo es que cuando el estado de salud del interno lo requiera y que ese estado de salud sea verificado y comprobado por medicina legal. De igual manera, cuando sea por razones de orden interno del establecimiento, o sea, para dar la clasificación interna de esos internos, cuando el Consejo Disciplinario lo apruebe como un estímulo a esa buena conducta que ha tenido el privado de la libertad durante su permanencia en el centro carcelario, para descongestionar un establecimiento carcelario, en muchas oportunidades por el tema de hacinamiento es necesario realizar estos movimientos y por razones de seguridad del interno o de los otros internos cuando se tienen algunas sospechas, informaciones de que puede generarse alguna agresión entre internos, es prudente para preservarle la seguridad y la vida de los internos. Otra de las preguntas que se nos formula es ¿qué es el enfoque diferencial y cuál es el grupo minoritario que le daríamos ese tratamiento diferencial y por qué? Dentro de un centro penitenciario debemos nosotros tener claridad de que hay diversidad y que definitivamente tenemos que establecer esas prioridades en el orden de riesgo y de la situación que cada uno de estos grupos nos está generando. Debemos entender de que hay diferencias en identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, bueno, un sinnúmero de situaciones al interior. Y yo pienso que es entender ese trato que debemos dar a cada uno de estos grupos y de qué manera podemos nosotros manejar la situación de una manera acertada. El grupo minoritario, desde mi punto de vista, son las personas intersexuales porque definitivamente ellos tienen características tanto masculinas como femeninas, no tienen como tal definida esa identidad a veces de género y ellos presentan unos mayores situaciones de no sé qué, hijo de puta, bobo. Otro de los puntos que se nos pregunta es, ¿qué es el enfoque diferencial? Y enuncie para usted cuál es el grupo minoritario con mayor tratamiento diferencial y por qué.
Debemos entender la diversidad que tenemos al interior de los centros carcelarios. Esa diversidad son basadas en esas características particulares de raza, género, sexo, de orientación sexual, de etnias. Todo eso se nos presenta al interior de un centro penitenciario y debemos tenerlo muy presente precisamente para establecer ese trato diferencial, respetar todas estas situaciones. Y el grupo minoritario, desde mi punto de vista, son las personas intersexuales, ya que sus características sexuales son tanto masculinas como femeninas y no identifican plenamente en su momento el género. Entonces, allí es donde se debe dar ese tratamiento diferencial. Y como último punto tenemos, usted como director del establecimiento está al servicio de la persona privada de la libertad PPL. Como garante de sus derechos humanos, a su vez, usted es el líder frente a los demás servidores penitenciarios que laboran en su establecimiento de reclusión nacional Herol. ¿Cómo va a hacer para que los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y administrativos pongan en práctica cada uno de los principios rectores enunciados en la resolución 6349 y en el proceder frente a la población privada de la libertad y así evitar la violación constante de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza? Fundamental que tengamos nosotros la claridad que tenemos que ser como directores de un centro penitenciario el buen ejemplo. Desde allí parte absolutamente todas las circunstancias que se presentan al interior del mismo. Ese respeto y ese acatamiento por los principios rectores, eso es lo que nos fija el norte de nuestro comportamiento y de las actividades que debemos realizar al interior de estos centros penitenciarios. Los principios rectores nos deben llevar siempre a ese conocimiento, a ese análisis, a esa interiorización, no solo por el director, sino por todos y cada uno de los funcionarios que laboran con nosotros. Hacer uso de todos los medios que el sistema nos brinda para poder encauzar la disciplina, no tolerar esas situaciones donde estén vulnerando o se estén generando situaciones indebidas de violación a esos principios rectores. Se tiene que ser tajante y se tiene que ser muy exigente con ese tema. Se debe dar una buena destinación a los recursos que se asignan a cada centro penitenciario. Esta es la mejor, yo pienso que es la mejor manera de dignificar a ese privado de la libertad, toda vez de que si se enfocan esos recursos de la mejor manera y en la parte que nos esté generando esa necesidad, va a generar también un muy buen impacto y una muy buena aceptación y mejoramiento de la calidad de vida de los privados de la libertad. Siempre ampararnos en la norma, en los reglamentos, en las resoluciones, en todas las directrices que están establecidas dentro de la política penitenciaria. Eso es fundamental para evitarnos inconvenientes, tanto a los funcionarios como mellar esa imagen institucional que también debemos cuidar mucho. Debemos mirar y revisar, hacer esas evaluaciones constantes y permanentes con el personal que ejecuta los procesos y mirar de qué manera estamos acatando todas esas situaciones de los procesos misionales que nosotros debemos ejecutar. De igual manera, si hay algunas acciones de mejora que se deban realizar o se hayan planteado con algunas visitas de revista anteriores o auditorías, debemos estar muy pendientes de ellas para poder ir mejorando estas situaciones. Y definitivamente generar una fluida comunicación entre los funcionarios y el director. Pienso que es la mejor situación para conocer las necesidades y de igual manera poder uno brindar una solución. Y de igual manera en los privados de la libertad con el director, que haya un canal de comunicación confiable para poder nosotros atender esos requerimientos y poder brindar la mejor atención a esos privados de la libertad en su proceso de resocialización.